Pues tenemos mucho que conversar con el presidente subrogante de la Asociación de Fiscales, Marcelo Leiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Gracias por invitarme. A ver, lo primero que quería preguntarle es, se ha anunciado que pueden haber salidas alternativas o un juicio abreviado en algunos casos referidos al financiamiento irregular de la política. ¿Tiene alguna aprensión al respecto o un marco, en qué marco debiera producirse esto? Nosotros como gremio, la verdad que no podemos tener ni tener aprensiones. La verdad que el sistema penal, como todos sabemos, permitió que determinados casos respecto a determinados delitos puedan terminar de una forma distinta a un juicio oral. Lo normal es que todos los casos terminen en un juicio oral, pero evidentemente esta nueva justicia permitió y habilitó salidas alternativas que sabemos existen, es decir, terminar el caso no con una condena, pero sí con una medida distinta o procedimientos, en este caso eventualmente procedimientos abreviados, siempre y cuando las penalidades lo permitan y siempre y cuando evidentemente las personas imputadas así lo quieran. Por lo mismo, si es que en este caso o en otros casos, ¿cierto?, existe esta posibilidad, la verdad que está dentro del marco legal y no vemos qué apreciación poder tener nosotros como gremio. ¿Se justifica en estos casos porque hace algún tiempo se había hablado solo para Cardemil y para Demusí, porque eran casos de menor importancia, porque eran menos boletas? Entonces la pregunta es si se justificarían salidas alternativas o juicios abreviados, o esto puede ser visto como parte de una negociación de otro carácter, de otra índole. Yo desconozco la investigación en sí. Lo que sí tengo claro y lo que da garantía, ¿cierto?, de transparencia es que todos estos casos se van a ventilar donde siempre se han ventilado, en audiencias que son públicas. Y evidentemente con la cobertura que han tenido este tipo de audiencias, cualquier cosa que pueda ser medianamente irregular o mínimamente irregular se va a saber. Así que yo creo que el mejor catalizador de las decisiones de los fiscales es la opinión pública y son las audiencias que también son públicas. Entonces yo tiendo más a creer que estas suspicacias que pueden existir se van a tener que ir despejando necesariamente cuando en concreto se vayan terminando o determinando cómo se van a terminar cada una de las causas. El proceso para designar a Jorge Abot como fiscal nacional, más allá del nombre, el proceso, ¿cómo se hizo? ¿Ayudó o no ayudó a la autonomía del Ministerio Público? Esencialmente la Constitución establece un proceso que busca, en definitiva, que todos los poderes del Estado, los tres poderes del Estado intervengan, toda vez que se está eligiendo la autoridad máxima de una institución que es suprapoderes, es decir, extrapoder. En nuestra legislación, el Ministerio Público está fuera de los poderes del Estado, a diferencia de otras legislaciones en las cuales es parte del Poder Judicial, por ejemplo. Por lo tanto, intervienen estos poderes con sus máximas autoridades, particularmente Corte Suprema, Presidente de la República y también el Senado, ¿cierto? Por lo tanto, eso debe necesariamente dar garantías de que hay un contrapeso, ¿cierto?, de todos los poderes para efecto de poder designar a quien va a encabezar durante 8 años, bueno, en este caso en particular durante 7 años, ¿cierto?, esta institución. Entendemos que todo el proceso fue bastante desgastante, o sea, es decir, vivir este proceso de esta forma quizás no podemos decir que no es sano. Y tampoco si lo comparamos con los otros procesos que, bueno, el primer fiscal nacional, la verdad que muchos ni se enteraron, ¿cierto?, que estaba nombrado. Luego el fiscal Chaguán también no vivió todo esto, y este fiscal y esta elección claramente tuvo demasiados, ¿cierta?, ribetes y elementos de suspicacia, pero que entiendo se ven aplacados con lo que ocurrió el día de ayer, en que el tercer, en este caso, poder que ratifica el Parlamento, particularmente el Senado, hace algo inédito, que es ratificar, ¿cierto?, por una unanimidad técnica, como se ha dicho, ¿cierto?, de que en realidad todos votaron a favor, y que también es interesante saber que o manifestar que ningún senador estuvo en contra de esta nominación, cuestión que antes sí había ocurrido. Entonces, pero también corresponde, por ejemplo, que haya conversaciones previas entre candidatos que estaban todavía en la quina y senadores, ¿o corresponde que senadores armen una especie de consenso político y sugieran al gobierno cuál es el nombre que más le gusta? ¿Ese tipo de cosas corresponde que ocurran? Legalmente no está regulado. A diferencia, ¿cierto?, que de otros procesos que eventualmente puede estar regulado la manera en la cual tienen que compartir, ¿cierto?, los que van a tomar la decisión con quién van a elegir. En este proceso no está regulado eso, y evidentemente se puede prestar para comentarios y en definitiva para cuestionamientos, que nosotros creemos que es muy complejo que se dé eso. Obviamente no creo, ¿cierto?, que
este proceso haya tenido, en definitiva, quizás la claridad o la transparencia que uno siempre hubiese querido. Creo eso. Pero en definitiva lo bueno es que terminamos un proceso de esta manera, en la cual yo creo que transparentemente podemos decir que tenemos ya una elección de un fiscal nacional que nos va a dar garantías y va a tener también el apoyo de los fiscales para efecto de hacer bien sus funciones. Usted decía que le da tranquilidad que técnicamente haya habido unanimidad. Uno también podría pensar si es motivo de tranquilidad realmente. O sea, todos contentos, todos de acuerdo. Eso tiene que ver con que es un nombre que generaba unanimidad, porque no fue lo que pasó en los días previos, no era el nombre que les gustaba más a los senadores, o más bien con que Jorge Abbott les dijo en el Senado lo que todos querían escuchar. Yo no sé si estén todos contentos, si estuvieron todos de acuerdo, de eso no hay duda. El día de ayer pasó algo bastante interesante, que lamentablemente no ocurrió los días anteriores, que es la posibilidad de dar tribuna a este candidato, ¿cierto?, respecto a cuáles iban a ser sus propuestas de Ministerio Público para el futuro. Y si podemos escuchar, ¿cierto?, su intervención, en definitiva, un poco dejó de lado esa etiqueta del continuismo que todos, ¿cierto?, se la achacaban, y hizo, ¿cierto?, también un mea culpa, un reconocimiento de que se requieren mejoras dentro de la institución. Pero fiscal, ¿a usted no le preocupa que Jorge Abbott haya prometido que iba a haber prudencia en los fiscales, porque eso quiere decir entonces que ustedes no son prudentes o que no han sido prudentes, o que haya dicho que la gran deuda del Ministerio Público era salvaguardar la presunción de inocencia, esa la gran deuda, o la prudencia en los fiscales? Usted, o lo otro, decir que sin denuncia del Servicio de Impuestos Internos la Fiscalía no puede investigar nada, ¿esos tres puntos no les preocupan como asociación de fiscales? Yo creo que el tema de la prudencia, o los dichos de la prudencia, me imagino que se enmarcan en un contexto bastante puntual. La verdad que yo no tuve acceso, por temas de mis funciones, ¿cierto?, poder escuchar completamente, ¿cierto?, la exposición, pero sí tengo claridad que la prudencia es un capital fundamental en los fiscales, y evidentemente que siempre podemos mejorar aquello. La prudencia, en definitiva, lo que implica es modificar, ¿cierto?, su actuar para que el perjuicio que eventualmente se pueda ocasionar sea el mínimo posible. Queramos o no los fiscales, nuestra acción genera ciertas consecuencias negativas en las personas. Formalizar a alguien, en definitiva, genera ciertas consecuencias. La idea, y entiendo que este fiscal está transmitiendo, es que seamos mucho más cuidadosos en determinadas conductas, o modifiquemos determinadas conductas para ser lo más prudentes posible. No creo que el fiscal Abbott, fiscal nacional electo, haya señalado que en realidad los fiscales éramos imprudentes, en ningún caso. Somos 650 fiscales a nivel nacional. Hay algunos casos que son mucho más mediáticos que otros, pero claramente y transversalmente los fiscales somos todos bastante prudentes, tanto sí que hemos llevado, ¿cierto?, durante todos estos años la justicia, en definitiva, llevarse todos estos casos a los tribunales, entendemos con un balance bastante positivo. Señor Leiva, la Federación de Funcionarios del Ministerio Público presentó 8 casos de supuestas prácticas antisindicales ante la OIT. 2 de ellos involucran a Jorge Abbott. En la opinión de los fiscales, ¿también creen o consideran que puede haber prácticas antisindicales que hayan involucrado a Abbott? Desconozco yo el contenido de esas denuncias ante la OIT. Entiendo por lo que escuché, es cierto que efectivamente esto pasaron por la jurisdicción nacional. Evidentemente eso podría usted preguntarse a quién hizo la denuncia. Yo en concreto puedo decir que efectivamente con el actual fiscal nacional electo, ¿cierto?, hemos tenido bastantes reuniones en diversos ámbitos. Él tiene postura, nosotros tenemos posturas encontradas, pero en definitiva en el meollo entiendo que siempre ha sido su objetivo fomentar el trabajo de los gremios y de las asociaciones de funcionarios, tanto sí que ustedes recordarán que nosotros como gremio durante muchos años insistimos en la necesidad del fortalecimiento del Ministerio Público, y en base a eso él abrió en definitiva las puertas de los gremios para efecto de poder interceder, poder alimentar y entregar justificaciones y herramientas para conseguir este gran logro. Y si me permite, esa va a ser quizás una de las grandes responsabilidades del próximo fiscal nacional, de él, es implementar aquello que se logró. Tenemos una ley. Ahora, él tiene que, en definitiva, lograr implementar esta ley, y para que logremos tener no solo más fiscales y funcionarios, sino que para que los fiscales y funcionarios que lleguen sean los mejores, tengan la mejor capacitación posible, y que, en definitiva, podamos hacer mucho mejor el trabajo. Cuando dice que tienen posturas encontradas, ¿en qué tema tienen posturas encontradas con él como fiscales? A ver, bueno,
Muy simple, ha salido cierto en los medios, por los procesos de ascenso, cierto, hubo un tema ahí que está pendiente. ¿La silla musical? Respecto al tema de la silla musical, la verdad que nosotros, como postura del gremio, siempre la hemos rechazado. De hecho, recurrimos, ustedes sabrán, ante la Contraloría porque entendemos que legalmente era bastante cuestionable esto que un fiscal regional, sin terminar su periodo, se cambiara, ¿cierto?, a otra fiscalía regional, porque en definitiva coartaba las posibilidades de otros fiscales que buscaban, ¿cierto?, subir dentro de las posibilidades de la institución, pero también algo muy delicado que nosotros vemos en el tema de las sillas musicales, es que dejaba también, se va este fiscal regional y deja a todos esos fiscales de esa región, ¿cierto?, y a toda la comunidad en definitiva, en una situación bastante compleja. Entonces nosotros, esa es la crítica que nosotros hacemos. Por lo menos entiendo que él en parte comparte, ¿cierto?, nuestra visión de que no sería posible esto, a menos, y así lo señaló, entiendo ayer, salvo casos muy excepcionales, él aplicaría esto. Ahí tenemos una postura encontrada. Nosotros creemos que no es posible y él dice que sí es posible porque en definitiva la Constitución abriría esa posibilidad. Quizás ahí ya corresponda al legislador ser más preciso y prohibir de tajo, de manera cierto tajante esta posibilidad de las sillas musicales. Fiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches.